Hola y bienvenidos a nuestro noticiero especial sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. En esta emisión abordaremos diferentes casos que reflejan las problemáticas que aún persisten en la sociedad, como lo son la discriminación, la violencia y la falta de igualdad. A través de diversas notas periodísticas analizaremos situaciones en las que se han vulnerado los derechos humanos de estos dos grupos. Con esto buscamos crear conciencia y promover el respeto a la inclusión, la justicia para todas las personas. En otras noticias, el despido injustificado a un profesor transgénero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Loren Daniel es un hombre trans, docente e investigador que fue contratado recién egresado del doctorado como docente y prefecto en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Impartió clases y tuvo un empleo administrativo durante 2 años y medio. Incluso recibió un reconocimiento como el docente de investigación mejor calificado. Sin embargo, en el año 2017, Loren notificó al director de la Facultad de Psicología sobre su proceso de reasignación sexogenérica, lo cual concluyó en el retiro de su contrato como docente. El director de la facultad afirmaba que no podía seguir su trabajo como profesor ya que no cumplía con el perfil, aun cuando Loren había ya impartido clases por más de 2 años. En 2018, Loren presentó una queja por discriminación ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León y meses después fue despedido injustificadamente. Además, Loren buscó obtener justicia primeramente con la Unidad para la Igualdad de Género, Unigénero, instancia que busca impulsar una cultura para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia de género. Tristemente, la única respuesta que recibió Loren de la directora de Unigénero, quien es perteneciente a ONU Mujeres, fue que él, como hombre, no podía poner una queja de violencia de género, que eso era nada más para mujeres. Después de 5 largos años, en el 2022, Loren Daniel Ibarra se convirtió en el primer profesor trans en México en ganarle un juicio a una universidad por discriminación. La Junta Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León ordena que la UANL restituya a Loren Daniel en sus actividades como docente y auxiliar administrativo dentro de la Facultad de Psicología. Este caso refleja no solo la transfobia y la ausencia de respeto a la identidad de género de la UANL, sino que también refleja la violencia de género y la violación a los derechos humanos por parte de la UANL y la CEDH, puesto que la situación vivida y la nula solución durante 5 años impidieron que Loren obtenga una vida digna, igualitaria, sin discriminación y con justicia pronta y expedita. Por otro lado, aficionados de Rayados agreden a una mujer en el metro de Monterrey. Después del partido de fútbol de Pumas contra Rayados, que se enfrentaron en el estadio BBVA el pasado sábado 18 de octubre a las 19 horas, el metro de la ciudad presentaba una enorme afluencia. Debido a esto, numerosos hombres ingresaron al vagón exclusivo para mujeres y menores de edad, varios de ellos portando playeras del equipo local, Rayados. La mujer agredida exigió que se respetara la exclusividad del espacio en el transporte público y que los hombres salieran del vagón, así como también intentó accionar la palanca de emergencia, lo que provocó el enojo de varias personas. En el video, que rápidamente se viralizó, se observa cómo la víctima es rodeada y agredida por varias personas, incluso por otras mujeres, entre gritos que exigían que la bajaran del vagón. La situación se agravó cuando, tras ser obligada a salir del vagón, la mujer cayó al andén, mientras algunos presentes aplaudían y celebraban el hecho. Medios de comunicación declararon que Metrorrey anunció que el vagón de mujeres sería mixto debido al evento masivo. Sin embargo, no hay información oficial que lo avale. Según el manual de Muévete sin Acoso Nuevo León, la suspensión del vagón exclusivo solo se puede dar en situaciones de emergencia determinadas por el jefe de control central del metro, no en eventos masivos. Los lineamientos del vagón rosa exponen que incluso si los vagones mixtos están llenos, se debe de respetar la exclusividad del vagón de mujeres. Como reacción a la situación ocurrida, integrantes del colectivo Morras Feministas realizaron una protesta la tarde del jueves 23 de octubre en la estación Cuauhtémoc del metro de Monterrey, para exigir que se respete el uso exclusivo de los vagones destinados a mujeres.
De acuerdo con las participantes, su principal reclamo es que Metrorrey no aplica con firmeza el reglamento, lo que permite que hombres ingresen a los vagones exclusivos, incluso en horarios destinados únicamente para mujeres. Es por esto que se pide una revisión al protocolo de actuación del personal del metro y del respeto al reglamento en el metro. Miedo e indignación son los sentimientos que tiene una alumna del área médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El pasado 15 de octubre del 2025 se encontró un individuo masturbándose en el interior de su coche, un coche color gris. Los alumnos se percataron de este suceso y decidieron afrontarlo, primero agrediéndolo verbalmente para después, entre varios alumnos, golpear los vidrios y romper los vidrios. Lo que sucedió fue que este individuo se dio a la fuga y se perdió. Mientras este sujeto se daba a la fuga, lograron capturar los datos de las placas y se dieron cuenta que eran placas para personas con discapacidad. El video que grabaron los jóvenes y todos los alumnos que estaban ahí en el momento lo subieron a redes sociales y se hizo muy viral. Ese mismo día en la noche, Ángel Gustavo, el nombre de este sujeto, el nombre de este acosador, fue detenido por la Policía Municipal de Monterrey. Iba a exceso de velocidad y con las luces apagadas. Los policías le hicieron la parada, él respondió, se paró y decidió agredirlos física y verbalmente. Fue dado a disposición al Ministerio Público de Monterrey por resistencia, por posiblemente robo de auto y lo que resulte. Al parecer del reglamento de policía del buen gobierno y municipio de Monterrey, lo que hizo Ángel Gustavo no es un delito, sino una falta administrativa hacia la mala costumbre y hacia lo moral. Ahora, también hay que aclarar que no es el primer registro que tienen sobre acoso sexual de este individuo. Ya anteriormente se había registrado otro tipo de situaciones similares, y aunque se duplicó la seguridad por parte de la Policía Municipal de Monterrey en la zona, aún así las mujeres tienen mucho miedo y se sienten muy inseguras. Un caso que México tardó en reconocer fue el de Marisela Escobedo, quien era una activista que, tras haber perdido a su hija por un feminicidio, luchaba por la justicia hacia ella y hacia otras mujeres. Todo comenzó en agosto del 2008, cuando Rubí Marisol, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su pareja, Sergio Barraza. Desde ese momento, Marisela tuvo que ingeniárselas y buscar la información y el paradero de su hija por sí misma, ya que las autoridades no aportaban mucho. Y así fue como el 30 de enero del 2009 recibió una llamada de Ángel Valles, quien aseguró que Sergio Barraza había confesado su crimen y había dicho la ubicación de donde se encontraban los restos de Rubí. Después de haber hecho una búsqueda, le encontraron sus restos y con unas pruebas de ADN se detectó que Sergio Barraza había sido el culpable. A pesar de su declaración de culpabilidad, Sergio Barraza fue liberado y él mismo confesó que se había librado de la cárcel gracias a la poca efectividad de la fiscalía. Posterior a eso, los jueces fueron destituidos y otro tribunal condenó a Sergio a 50 años de prisión, lo cual no sirvió de mucho ya que él ya se había dado a la fuga. Así fue como Marisela decidió seguir buscando justicia por su cuenta, ya que el gobierno no le había ayudado para nada. Marisela se convirtió en una activista y en un símbolo de lucha contra la impunidad en México, e inició una serie de protestas con el fin de exigir la recaptura del asesino de Rubí. También hizo marchas y elaboró varias peticiones a las autoridades mexicanas. Por su lado, Sergio Barraza se unió a un grupo delictivo llamado Los Zetas. Sin embargo, el 16 de noviembre del 2012 murió en un enfrentamiento contra militares del estado de Zacatecas, después de que Marisela había señalado una y otra vez que ahí se encontraba el asesino de su hija. Marisela estaba consciente de que su vida corría riesgo y había recibido varias amenazas de Andy Barraza, que era el hermano de Sergio, las cuales denunció. Frente a cámaras, Marisela dijo:
Esto se está convirtiendo en un gato y un ratón. ¿Qué está esperando el gobierno para protegerme? ¿Que termine conmigo? Pues que termine conmigo. Que aquí enfrente del palacio para la vergüenza del gobernador. Y así fue que el 16 de diciembre del 2010, antes de que dieran las 8, un hombre bajó de su auto y disparó hacia la cabeza de Marisela, quedando tendida fuera del palacio de gobierno, para vergüenza del entonces gobernador César Duarte, que hoy es detenido por diversos actos de corrupción durante su mandato. Aunque podamos pensar que este es un caso lejano y que en la actualidad ya no suceden este tipo de cosas, a tan solo mitad de año de 2025 se registraron 444 feminicidios. Esto sin contar las muertes violentas de mujeres que no son registradas o que se investigan bajo otro tipo de tipificación. Por otro lado, en Colombia, Sara Miley fue asesinada y torturada por el simple hecho de ser trans. En las afueras de Medellín, Sara paseaba, cuando en eso 2 hombres la afrontaron y la empezaron a golpear, a tal grado que quebraron todas sus extremidades. No conformes con esto, decidieron aventarla a un río. Toda esta evidencia de violencia quedó grabada en video y fue viralizada en redes sociales, ya que las personas que pasaban, en vez de ayudarla, se quedaban simplemente a grabar y a subirlo a redes sociales. Ella suplicaba por ayuda, sin embargo, fue hasta que las autoridades llegaron que la llevaron a un centro de salud, donde ahí murió, ya que había sido ahogada. Esto solamente muestra la crudeza que tiene la sociedad al ver a una persona vulnerable, y solamente suma un asesinato por transfobia más en lo que va del 2025. Después de tantas tristes noticias, podemos darnos cuenta que en pleno siglo XXI aún somos testigos de cómo se vulneran los derechos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBTQ+. Cada vez que se ignora una denuncia, se normaliza un insulto o se justifica una agresión, retrocedemos como sociedad. No se trata solo de tolerancia, sino de respeto, igualdad y justicia. Todos merecemos vivir libres de miedo, con la dignidad que toda persona merece. Reconocer y defender los derechos humanos no es una opción, es una responsabilidad colectiva. Solo así construiremos una sociedad donde nadie tenga que esconderse, callar o sufrir por ser quien es. Audio Jungle.